Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Hermanos, un cordial saludo en este su programa Maná, que busca fortalecer su fe y traerle esperanza. Ha sido una constante en los últimos días encontrarme gente que me pregunta: Padre John Mario, estoy con un sufrimiento, ¿qué hago con ese sufrimiento? Y luego, cuando alguien me preguntaba eso, pasábamos por una calle de la ciudad donde yo estaba evangelizando y había un letrero grande en un sitio que antes había sido un teatro y decía: pare de sufrir. Y entonces nos pusimos a hablar del sufrimiento, de los sufrimientos que los seres humanos nos ocasionamos los unos a los otros. Pero había una pregunta de fondo: ¿Dios quiere que yo sufra? ¿A Dios le gusta mi sufrimiento? ¿Se goza Dios en mi sufrimiento? ¿Le gusta a Dios el sufrimiento? Inclusive, lo que nos salvó de Jesús en la cruz fue su sufrimiento. No fue su entrega generosa y amorosa en la cruz, sino solamente su sufrimiento. ¿Y qué significa pues el sufrimiento? Tal vez el sufrimiento no es querido por Dios. Tal vez a Dios no le gusta que suframos. El sufrimiento es causado por el pecado del ser humano, por las estructuras de injusticia que nosotros mismos creamos. El sufrimiento es causado por nuestra manera de ver la vida, por nuestro egoísmo. Entonces usted me puede estar diciendo: la muerte es un gran sufrimiento, es creada por Dios y es como un castigo. Bueno, si usted quiere ver la muerte así, pues véala así. Pero para mí la muerte no es un castigo, es un regalo. De tal manera que hay que pasar por un sufrimiento, el desprendimiento de la vida. Pero quizás el sufrimiento tiene su origen en las estructuras del corazón humano, allá, en ese egoísmo de nosotros, allá, en esa maldad de nosotros, allá, en esa manera de ver la vida, en ese deseo de poseer, en ese deseo de dominar, es donde se genera el sufrimiento. Entonces, sí, pero yo soy una persona que trato de vivir bueno, yo soy una persona que trato de estar bien, yo soy una persona que trato de llevar las cosas bien. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Pero es que saben una cosa, que Dios no manda el sufrimiento, pero lo permite, porque el sufrimiento le ayuda a uno a poner las cosas en otra perspectiva. El sufrimiento le ayuda a uno a entender cosas que uno antes no entendía. El sufrimiento lo hace a uno más sensible. A ver, les pongo un ejemplo. Cuando murió mi papá, hace unos años, yo he contado en muchas partes que a mí no me gustaba como sacerdote celebrar las exequias, lo que llamamos en Colombia los entierros. No me gustaba, me parecía que era tanta tristeza. Yo prefería otras cosas, confesar, matrimonios, en fin. Cuando murió mi papá, Dios me regaló una sensibilidad especial, porque el día del entierro de mi papá, a mí me cambió la perspectiva de ese sufrimiento y de la muerte. Después de eso yo les decía: prefiero las exequias que los bautismos en un momento determinado, porque en ese momento puedo ayudarle a la gente a comprender otras cosas. Ese sufrimiento a mí
me hizo más sensible. Me hizo más sensible ante el dolor de los otros. Ese sufrimiento me ayudó a ser más sensible. Ese sufrimiento me ayudó a ser mucho más sensible. De tal manera que el sufrimiento le ayuda a uno a captar cosas que antes no captaba. Pero el sufrimiento le ayuda a uno a entender que uno se apega a muchas cosas y a muchas situaciones que tal vez podrían ser irrelevantes, que podrían pasar a un segundo lugar. El sufrimiento, una enfermedad, me ha enseñado a mí que hay cosas que yo puedo postergar y que hay cosas que yo puedo decir no, por ahora no, o que hay cosas más importantes. Entonces uno le va dando como el lugar adecuado a las cosas, ¿no le parece? El sufrimiento entonces no está dado por Dios, pero el sufrimiento, cuando Dios lo permite, me hace más fuerte, me hace más sensible a otras cosas, me ayuda a poner las cosas en cierta perspectiva. Entonces el sufrimiento por el sufrimiento no tiene sentido. Tiene sentido porque Dios me permite el sufrimiento para que yo mire cómo puedo superarlo, cómo puedo ir por encima de él, cómo puedo sacarle provecho a esto, cómo yo puedo hacer de este sufrimiento un elemento de crecimiento para mi personalidad, para mi forma de ser, para mi forma de vivir. ¿Cómo yo puedo hacer que este sufrimiento me haga una persona mejor? ¿Será que este sufrimiento por el que usted está atravesando lo hace un poquito mejor? ¿Lo hace un poquito más sensible? ¿Lo vuelve un poquito más sensible? ¿O si usted busca el sufrimiento por el sufrimiento? Yo creo que a veces nuestra religiosidad también ha insistido demasiado en los latigazos. ¿Recuerdan ustedes esa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? ¿La recuerdan? Si no la recuerda y no ha ido, no vaya. No vaya. Porque es que esa película uno termina salpicado de sangre. Salpicado de sangre. De la resurrección muestran unos segundos. Claro, estaba mostrando, era la pasión. Pero es que es el dolor por el dolor. Y el dolor por el dolor no es redentor. El dolor es redentor si uno mi dolor al dolor de Cristo, a la entrega de Cristo. Pero si ese dolor me ayuda, como les he dicho, a ir más allá del mismo dolor. A aprender, a madurar, a ser más fuerte, a ser más sensible. En estos días conocí en Venezuela, le estaba predicando a la comunidad, a la fundación Ministerio Verdad y Vida, y allí había un papá que había perdido a su hijo de 22 años. Y el hijo tenía un cáncer, le empezó un cáncer en la rodilla. Y él decía que ese muchacho era excelente, se llamaba Kenneth, que conmovió mucho a la sociedad caraqueña por la entereza con la cual el muchacho llevó su dolor. Pero el muchacho Dios no le mandó ese cáncer a Kenneth en su rodilla. Pero en una entrevista que él hizo a un medio de comunicación, habló de que le gustaría una fundación para atender a los jóvenes y a los niños que padecen de cáncer. El papá, después de que Kenneth murió, el papá y la mamá y los dos hermanos que quedaron, volvieron a ver esa entrevista y entonces dijeron, vamos nosotros con esa fundación. Y es que ese sufrimiento posibilitó esa fundación. Dios no quería el sufrimiento de este muchacho, pero a partir de ese sufrimiento Dios sacó algo bueno para la vida del papá, de la mamá, de los hermanos. En fin, es que a veces nosotros nos gozamos en el sufrimiento. No, el sufrimiento le ayuda a uno y hay que vivirlo. Y hay que vivirlo, hay que enfrentarlo, hay que cogerlo con entereza, agarrarlo con entereza.
Pero el sufrimiento por él mismo no tiene sentido, sino por lo que nos da. Voy a leer a propósito de esto para ustedes la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, de los versículos 1 a 5. Así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe. Y estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento. Oiga pues bien, oiga lo que está diciendo San Pablo. Nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea que el sufrimiento nos trajo esperanza. Pero ¿de qué manera un sufrimiento nos trajo esperanza? A ver si logro mirar un poquito con ustedes. San Pablo, capítulo 5 de la carta a los Romanos. El sufrimiento nos dice, nos alegramos en el sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Hay muchas cosas que uno soporta después de un sufrimiento. Yo pude soportar una pena más grande después de o una pena inclusive mayor o menor después de la muerte de mi mamá, porque ese sufrimiento como que le hace a uno como una coraza, y ese sufrimiento le ayuda a uno a soportar. Yo les he dicho a muchos después de la muerte de mi mamá, que venga lo que sea, pero nada será igual a ese sufrimiento. Ese sufrimiento me ha hecho soportar. Y como que el sufrimiento le ayuda a uno a tensionarse. Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Esta firmeza nos hace salir aprobados. Esta firmeza nos hace estar aprobados. ¿Quién nos aprueba? Dios. ¿Ante quién somos aprobados? Ante Dios y ante nosotros mismos. Esa firmeza nos hace salir aprobados. Esa firmeza nos hace salir aprobados, como cuando uno está en el colegio o en la universidad. Y entonces viene el profesor y dice, voy a hacer una prueba, un test, un examen. Y después de responder dice, salieron aprobados. Es decir, los que respondieron bien. El sufrimiento lo hace a uno ser aprobado. Le ayuda a captar algunas cosas que uno antes no captaba y lo hace salir aprobado. Entonces decimos con San Pablo, el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y al salir aprobados nos llena de esperanza. Es como un silogismo ahí, como chévere. ¿Sí? Sufrimiento, firmeza, aprobados, esperanza. El sufrimiento al salir aprobados nos llena de esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es la capacidad de creer que las cosas serán mejor. Que mañana podrá ser mejor, que el mal no tiene la última palabra. Y entonces ese sufrimiento nos trae esperanza. Cuando yo tengo un dolor muy grande, cuando me han dicho que tengo un cáncer, ese sufrimiento me trae esperanza. Yo digo, bueno, puedo mejorar, pero puede ser que mi dolor a otros los mejore, o puede ser que mi manera como yo enfrente este dolor a otros los mejore. Yo he visto una gente que ha enfrentado con una entereza su sufrimiento, que eso los ha hecho firmes
los ha hecho sentirse aprobados y les ha dado esperanza. El sufrimiento nos da esperanza entonces. El sufrimiento nos comunica esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Esa esperanza no nos defrauda, la esperanza no nos deja a mitad del camino. Entonces, según esto, en San Pablo, el sufrimiento nos da una firmeza. Y esa firmeza nos hace sentirnos aprobados. Y al sentirnos aprobados por Dios, esto nos da esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda. Hay muchos sufrimientos que no dan esperanza. Si yo el sufrimiento si el sufrimiento me hace quedarme en él, como cuando los autos están en un lodo, en un pantano, y entonces uno acelera y la rueda patina, decimos, comienza a girar sobre el pantano y a tirar pantano para todos los lados, y el hueco donde está la llanta se va volviendo más profundo. Ese es el sufrimiento que no trae esperanza. Es patinar sobre el pantano. Es patinar sobre esa situación. Y hay muchos hermanos que les gusta patinar, que les gusta vivir en ese dolor, que les gusta ese dolor, que se gozan en el dolor. No, yo no me gozo en el dolor, pero sí sé que ese dolor me puede traer esperanza. Sí sé que ese dolor me puede aprobar y sí sé que ese dolor me puede hacer más firme. Por lo tanto, hay un dolor que trae desesperanza y hay un dolor que uno que trae desesperanza y hay otro que trae esperanza. ¿Usted cuál quiere elegir? ¿A usted cuál le gusta? ¿Usted cuál quiere? ¿A usted cuál le llama más la atención? ¿Este sufrimiento que produce esta situación de esperanza o el que trae desesperanza? Elija. Yo creo que ese dolor, ese sufrimiento, nos puede traer esperanza. Depende de la manera como yo lo viva. Si yo no lo vivo con entereza, no me trae esperanza. ¿Usted qué sufrimiento tiene ahora? ¿Por cuál sufrimiento está pasando ahora? ¿Le está trayendo ese dolor esperanza? ¿Le está comunicando ese dolor esperanza? ¿Le está trayendo ese dolor esperanza? Si le está trayendo esperanza, es un dolor espiritualmente bien vivido. Es un sufrimiento espiritualmente bien vivido. Pero si no le está trayendo esperanza, entonces es un dolor en el cual usted está patinando, como el auto del cual les he hablado, y que está tirando pantano para todas partes, arrojando pantano para todas partes, pero que más está hundiendo el auto en ese pantano, en ese hueco. Usted está tirando pantano para todas partes, está arrojando pantano para todas partes, diciendo maldita sea este sufrimiento, maldita sea este dolor. ¿Para qué me tocó esto a mí? Yo no quiero esto. Está tirando pantano para todas partes. Y es probable que uno a veces cuando empiece con un sufrimiento diga así, hable así. Pero yo no me puedo quedar en eso. Yo tengo que ir más allá. Yo tengo que vencer esa dificultad. Y esa es la esperanza que tengo. Por lo tanto, mis hermanos, a vivir el sufrimiento de otra manera. Esa iglesia que dice allí pare de sufrir, a mí me parece que engaña a la gente. Tal vez pare de sufrir si yo entiendo el sufrimiento de otra manera. Pero yo no estoy de acuerdo con eso de que pare de sufrir, de que el sufrimiento no. No, es que todas las realidades humanas, bien vividas, son motivo de madurez y de crecimiento. Todas las realidades humanas bien enfrentadas son motivo de una realidad importante para mí de crecimiento. Entonces la cosa está en cómo yo asumo las situaciones. Ahí es donde está. Entonces sí le voy a decir, pare de sufrir por el mismo sufrimiento, pare de aguantar por el mismo aguantar.
Más bien, trate de que ese sufrimiento sea una posibilidad bonita para usted de salir adelante, de superar la vida, de ser una mejor persona, de ser una persona con mayor capacidad. Ahí es donde nosotros debemos decir, si creo que el sufrimiento ha valido la pena, si creo que el sufrimiento ha sido para mí de alguna manera interesante. Bueno, pues le invito a eso. Orémosle al Señor. Tú conoces, Señor Jesús, mi sufrimiento. Tú sabes por lo que estoy pasando hoy. Tú conoces esta angustia que tengo en mi alma. Tú la sabes muy bien. Tú sabes este sufrimiento que me causa una situación difícil en mi casa, en mi alma, una debilidad. Tengo un sufrimiento. Pero yo creo que este sufrimiento, Señor, me está empantanando. Yo creo que este sufrimiento me está carcomiendo el alma. Oh Dios, yo me postro ante ti en este momento. ¿Quiere usted postrarse ante el Señor? Póstrese ante Él y dígale, oh Dios, yo me postro ante ti en este momento. Y te entrego este sufrimiento, pero también te digo que quiero unir este sufrimiento a los sufrimientos tuyos en esta vida, no solamente al de la cruz, pero también, Señor, que este sufrimiento me haga más firme, me haga más fuerte, que también este sufrimiento me haga más sólido, que con este sufrimiento yo pueda salir aprobado por ti, Señor, que tú no digas, pobrecito John Mario, pobrecita Marta, pobrecita María Isabel, pobrecito Julio, pobrecito Santiago. No aguantaron la prueba. Yo quiero salir aprobado por ti. Yo quiero ser aprobado por ti. Yo quiero ser aprobado en este momento de dolor por ti, Señor. Y quiero salir vencedor. Quiero salir airoso. Es decir, quiero que este dolor me haga firme, sólido, fuerte, firme. Eso te pido, Señor, en este momento. Y por eso te suplico que yo tenga esperanza. Te suplico que a mí este sufrimiento me dé esperanza, que a mí este sufrimiento me contagie de esperanza, que a mí este sufrimiento me dé nueva esperanza, que a mí este sufrimiento me dé fuerzas nuevas, esperanza nueva, alegría nueva. Gracias, Señor, por esta palabra tan bella que has dicho en la carta a los Romanos, porque tu palabra es para nosotros luz en nuestros pasos, porque tu palabra es para nosotros fuente de agua, fuente de vida en abundancia y de esperanza en abundancia. Bueno, hermanos, gracias por permitirme llegar hasta sus casas con este espacio, con esta reflexión. Comparta este mensaje con otras personas. Puede mandárselo, puede decirle a alguien, mira, escucha esta enseñanza del padre John Mario Montoya, eudista del Minuto de Dios. ¿Por qué no le dice, mira, comparta usted esta palabra, tal vez con una persona que usted cree que lo puede necesitar en este momento? Les invito también a buscar en la página www.padrejohnmario.com unas predicaciones, unos momentos de escuchar la palabra de Dios. Ahora ese John lo escribo J-O-H-N, www.padrejohnmario.com. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz y que el sufrimiento sea lleno de esperanza para nosotros. Alabado sea Jesucristo. Presentamos Maná con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.